Nivel 2. El Cañón de los Perdidos, se trata de una maravilla natural de Perú, localizado en Ica, y fue descubierta en el 2011, se encuentra ubicado en el distrito de Santiago, a casi 3 horas de la ciudad de Ica. El cañón es formado por la erosión de un río seco, que desemboca en el río Ica, y se trata de un fondo marino formado con el tiempo, por el agua, y los fuertes vientos. Según estudios de paleontólogos, esta sería una formación de 20 a 30 millones de años, y dan indicio de que fue una reserva acuífera, en donde se encontraron los restos fósiles de ballenas, tiburones, conchas marinas, pingüinos, aves, entre otros animales. En medio del cañón se encuentra una laguna, y consta de una extensión de casi 6 kilómetros, y con una profundidad de 200 metros, además de 4 niveles. Para llegar a su interior, en donde se encuentra su famoso mirador. Una primera zona del cañón, es la desembocadura con el río Ica. Esta es la parte con mayor vegetación, en la cual se pueden observar varias garzas, dándole al espacio, un aire de oasis. La cara del puma, y el ojo de pez se encuentran en el segundo nivel del cañón, y son los atractivos más populares. El ojo de pez, es una especie de pozo de agua estancada, causada por lluvias y por el agua del subsuelo, y se encuentra debajo de la cara del puma. Esta es una imagen bastante perfilada y nítida sobre la arena. La garganta o desfiladero, es la parte más extensa del cañón. Allí también se encuentra la Plaza Caracol, la cual está compuesta por diversas configuraciones rocosas. ¿A qué se debe el nombre de Cañón de los Perdidos? El nombre de Cañón de los Perdidos surge, así, luego de una expedición, que realizara el entonces alcalde Pablo Albites, junto con un número de pobladores, y el periodista local Michael Herrera. Cuando este grupo de personas se dirigía al lugar, se extraviaron, perdiéndose por un par de horas. Finalmente, llegan al cañón, y el periodista decidió titular su reportaje con el nombre de Cañón de los Perdidos. Estuve buscando noticias acerca del Cañón de los Perdidos, si había turistas que se habían perdido en este lugar, pero no me encontré con ninguna. Si tú tienes alguna historia o sepas de alguna noticia local, por favor, déjala en los comentarios. Nivel 2, completado. Nivel 3. Las líneas de Nazca son una de las maravillas históricas más antiguas del Perú. Pertenecientes a la cultura Nazca, se encuentran ubicadas en la región de Ica, en la ciudad de Nazca. Este maravilloso hallazgo, ubicado en uno de los desiertos más secos del mundo, es uno de los atractivos turísticos que encierra uno de los mayores misterios de la humanidad. Pero primero, cabe recalcar, que estas líneas están compuestas por varios cientos de figuras, que abarcan desde diseños tan simples, como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas, y geométricas, que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, las líneas y geoglifos de Nazca, y de Pampas de Jumana fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Estos geoglifos o dibujos en el suelo, se hacen quitando rocas y tierra para crear una imagen de contraste. Debido a que hay tan poca lluvia, viento y erosión, los diseños expuestos se han mantenido prácticamente intactos durante 500 a 2000 años. Estas figuras gigantes guardan un gran misterio, porque hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta el motivo de su construcción, si bien la cultura Nazca se desarrolló entre el período de los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, no se encontraron muchos vestigios de esta maravillosa cultura pre-inca. Algunos investigadores presumen que había sido un calendario astronómico, y algunos, que hasta tiene relación con seres de otro planeta. Es un gran misterio que aún con el paso de los años no ha sido resuelto completamente. Muchos estudiosos, entre arqueólogos e historiadores, suponen que estas líneas tenían alguna función ritual, actuando como caminos sagrados.
Arqueólogos que estudiaron estas líneas encontraron algunas cabezas muy cerca, eso refuerza la hipótesis de que los miembros, esta civilización, decapitaban a algunas personas en una especie de ritual religioso, y que luego ofrecían a sus dioses, para que sus tierras sean luego bendecidas, era básicamente un ritual de fertilidad. Las cabezas eran generalmente de sus enemigos de batallas o conquistas, es por eso que las llamaron cabezas trofeo. Debido a la magnitud de estas figuras, es necesario verlas desde una avioneta, para lograrlas ver en todo su esplendor, abarcan más de 50 kilómetros de extensión, y esta es la forma más recomendable para conocer todas las figuras. Las figuras están repartidas alrededor del extenso desierto, muchas con patrones de animales, vegetales, figuras geométricas y humanoides. Unas, más grandes que las otras, guardan secretos indescriptibles, algunas están ubicadas en el llano, y otras en las laderas, dando un espectáculo extraordinario a la vista. Maria Reich se encargó de estudiarlas, protegerlas y difundirlas, y desde 1994, la UNESCO las reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Algunas de las figuras dibujadas en el desierto, representan animales como colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, entre otros. Entonces, ¿quién hizo las líneas de Nazca? Como mencioné, se dicen que las líneas de Nazca fueron hechas por la antigua cultura nazca, con muchos fines. Algunos dicen que fueron hechas como calendario, otra teoría dice que fueron hechas para contactarse con alienígenas, ya que se encontró una figura con forma de lo que parece un astronauta, o quizá, un alien, levantando la mano, como saludando al cielo. Y también, se encontraron figuras humanoides. En fin, ninguna de las teorías, ni las que tienen mayor coherencia se han podido comprobar. La verdad es que las líneas de Nazca siguen siendo un misterio. Para tratar de resolver el misterio de las líneas de Nazca, los arqueólogos empezaron a entrevistar a los habitantes actuales del desierto que siguen practicando cultos muy parecidos a los de sus antepasados. Gracias a los herederos de la cultura nazca, se pudo encontrar la respuesta al enigma de propósito de las líneas de Nazca. Para variar, tiene que ver con los dioses, como una especie de ritual. En octubre del 2020 fue hallado un nuevo geoglifo que representa a un felino de 37 metros de largo en la ladera de una colina arenosa. Este hallazgo se dio por casualidad, cuando autoridades del Ministerio de Cultura decidieron mejorar el acceso a los miradores. El arqueólogo John Isla decidió cambiar el acceso ante la presencia de esta nueva línea y asimismo hacer la limpieza y cuidado de dicho patrimonio. Las líneas de Nazca atraen a muchos turistas cada año. Si eres de Perú, te recomiendo visitarlas, te aseguro que pasarás una misteriosa y bonita experiencia. Ubicado en la costa de Ica, y en el distrito de Ocukage, el desierto de Ocukage es uno de los desiertos más importantes del Perú, ya que alberga una gran cantidad de fósiles marinos, y registro fósil. Esta zona es considerada de un gran interés paleontológico. Su importancia radica en la evidencia de vida ligada al ambiente marino, que existió en la costa sur del Perú durante el período terciario. Durante esta época la costa peruana poseía un aspecto muy diferente al actual. En el litoral existían muchas bahías y playas protegidas, de aguas tranquilas, cálidas y superficiales. En el mar, un rosario de islas rodeaba la costa. Esta franja costera se convirtió en un desierto hace unos 25 millones de años. Este paraíso estaba habitado por una gran diversidad de organismos que se han conservado hasta nuestros días como fósiles en las rocas sedimentarias que existen en la zona. En este lugar se encuentran los yacimientos con vertebrados marinos terciarios más importantes de América del Sur y probablemente del mundo. Gracias a las extraordinarias condiciones de fosilización que existieron hace millones de años, se han conservado innumerables esqueletos de ballenas, delfines, focas, perezosos, cocodrilos, aves, peces, etc. Esta riqueza paleontológica, se trata de una evidencia única e irreemplazable. Y cabe recalcar que Ica, antes, era parte del mar del Pacífico, y con el tiempo las aguas fueron cediendo, dejando un montón de fósiles de animales marinos, como lo es, el famoso caso de la ballena de 4 patas, la cual fue descubierta en el 2019. Una ballena de 42 millones de años, capaz de caminar y nadar con destreza. Lo fantástico de este animal es que es una muestra directa de cómo se produce la evolución. Ocukage es un lugar fantástico para saber cómo evolucionaron los mamíferos marinos.
Actualmente, este fósil de ballena se encuentra en el Museo Natural de Lima, la capital de Perú. Bueno, no todo es color de rosa, ya que, en los últimos años, estas áreas geográficas han sufrido una depredación sistemática de su riqueza paleontológica, poniendo en serio peligro el valioso patrimonio nacional. Los saqueadores ya han devastado los sitios arqueológicos de entierro en la periferia del desierto. La policía rara vez entra en la zona, y esto, lo dicen los mismos pobladores de Ocucaje. También hay una teoría, que un grupo de vándalos hizo explotar con dinamita, un esqueleto fósil completo de ballena de la edad terciaria. Estuve buscando noticias acerca de este suceso, pero no me encontré con ninguna, parece que solo es conocida por los locales de Ica, o quizás sea falsa, pero, también, puede que solo sea una teoría. Quiero contar como anécdota que cuando era pequeño, mi papá y yo fuimos al desierto de Ocucaje, en donde encontré fósiles de pequeños moluscos, y un enorme fémur de lo que parecía ser una ballena. Al finalizar el día, nos fuimos a casa, quién sabe, qué habrá pasado con el fósil de ballena que encontré. Si visitaste el desierto de Ocucaje, también cuéntame tu experiencia, la leeré en la caja de comentarios. Nuestro país está repleto de historias que enriquecen la visita a un lugar turístico. Por ejemplo, en Ica existen diferentes leyendas que hasta el día de hoy son validadas por sus ciudadanos, tal como ocurre con la bruja de Cachiche. Cachiche es un pueblo iqueño, pero, este pueblo en realidad se llama Santa Rosa de Cachiche, el cual luego solo fue abreviado a Cachiche. Su nombre cambió con la migración europea posterior a la época virreinal, cuando un gran número de mujeres fueron acusadas de ser brujas por la Santa Inquisición. En ese tiempo, muchas brujas de otras partes del mundo migraron a Perú, debido a la Santa Inquisición. Una vez instaladas en la capital peruana, decidieron formar un nuevo rumbo, sin embargo, aún no se sentían seguras del todo, por lo que empezaron a trasladarse a diferentes provincias cercanas. Fue así como algunas de ellas llegaron hasta Ica, precisamente a la aldea de Cachiche. Con el paso del tiempo, la localidad se fue llenando de varias historias relacionadas con la hechicería, razón por la que se instauró la denominación Brujas de Cachiche. La leyenda local, más conocida, cuenta que un grupo de mujeres con poderes sobrenaturales cuidaban las paredes de Cachiche. Presuntamente, esta capacidad mística les permitía eliminar los males del cuerpo, como también preparar pócimas para embrujar a las personas. A nivel histórico, la bruja más famosa fue Julia Hernández Pecho, quien habría dedicado su vida a realizar hechizos y brebajes especiales en esa zona de Ica. Entre las historias más sonadas está el caso de curación del tartamudeo de un niño llamado Fernando León de Vivero, que luego se convirtió en congresista de la República. La popularidad de Hernández fue tanta que, tras su muerte, a los 106 años, se creó una estatua de bronce en medio del pueblo para honrarla. Un dato llamativo es que, actualmente, existe el mito de que las aves que se posan en la figura serían brujas del pasado que reencarnaron para no alejarse de la bruja mayor. Hoy en día, Cachiche atrae a muchos turistas, e incluso todavía se practica los rituales y hechicerías de las antiguas brujas, encerrando un abismo de misterios en este enigmático lugar. Habiendo tocado el tema de la laguna de Huacachina, también quería contarles su curiosa leyenda. Es bien sabido que se ha oído decir, a los trabajadores de Huacachina, que en el fondo de la laguna vive una sirena, la cual solo sale a la superficie a las horas de la madrugada, en busca de bañistas distraídos, a los cuales encantar con su precioso canto, y arrastrarlos al fondo de la laguna. Bueno, no me ha tocado ir a la laguna a ciertas horas de la noche, así que no puedo saber si la leyenda es verdad o no, pero no solo se conoce a la sirena por eso, porque hay una historia que rodea el misterio en la laguna. Cuenta que cerca de este lugar vivía una joven princesa incaica, que era conocida por todos como Huacachina, que significa la que hace llorar, y que cantaba de una manera extraordinaria hasta el punto que todo aquel que escuchaba su melodía lloraba.
Un día, la joven decidió bañarse en un pequeño charco de agua tibia. Cuando salió del baño, se envolvió en la sábana y al verse en el espejo, descubrió un espía, un cazador, que al ver su belleza, quedó prendado de sus encantos, viniéndose como un sátiro, hacia ella. La princesa huyó, seguida obstinadamente por el cazador, entre las dunas y breñas en las cuales iba, dejando trozos desgarrados de su manto, que por momentos dejaban ver su desnudez. La sabana quedó enredada en un zorzal, y la princesa quedó desolada sin fijarse en nada. Entonces la sabana abierta se hizo arenal. Siguió huyendo la princesa con su espejo en alto, cuando quiso dar un salto tropezó, y el espejo se cayó y se rompió. Y ocurrió una conmoción, pues el espejo roto se volvió una laguna y la princesa se transformó en una sirena, que en las noches de luna sale a cantar su antigua canción. Los ciudadanos de la zona sostienen que existe una corvina encantada, la cual dicen haberla visto, pero más que calan las redes nunca llegan a apresarla. También hay una leyenda de una vieja, que toca su cajita, para aumentar de ese modo el caudal del agua, y es la explicación que da la gente para ese extraño sonido de los cerros cuando lo bate el viento. La leyenda de la sirena de Huacachina es una historia, que rodea a la laguna de Huacachina, la cual es uno de los lugares más populares de Ica, y la cual definitivamente recomiendo ir. En el 2007, Ica sufrió uno de los terremotos más catastróficos del siglo XXI. El epicentro fue al oeste de las costas de Pisco y fue de intensidad 8,0, lo que dejó como resultado 597 muertos, 2.291 heridos, 432.000 damnificados, y 76.000 viviendas totalmente destruidas. Sin embargo, numerosos países, entidades públicas y privadas prestaron ayuda a los afectados. Este terremoto ha sido considerado el movimiento telúrico más poderoso que ha golpeado al país, en cuanto a intensidad y duración. Fue tan fuerte que se sintió, incluso, en Ecuador y Colombia. Dicho evento presentó una característica particular. Tuvo una duración aproximada de 4 minutos por la ocurrencia de 2 sismos continuos. El segundo sacudón se produjo 70 segundos después de haber ocurrido el primer movimiento. En este terremoto falleció un niño, llamado José Luis Peña Vázquez, el famoso niño, al cual le dicen Chicho, del cual hablaremos más adelante. El terremoto hizo que la figura rocosa denominada la catedral, formada a lo largo de los siglos por la erosión del mar y el viento, se desplomara como un castillo de naipes. Estaba considerada como patrimonio de la humanidad, y se ubicaba en la Reserva Nacional de Paracas. También hubo mafias de extorsionadores, animadas por la reconstrucción, se instalaron allí para lucrar con la desgracia de las personas y con las necesidades de las autoridades. Dando como resultado una desconocida gestión, del entonces presidente, Alan García. Quiero contar como experiencia, que yo viví el terremoto del 2007, y recuerdo que esa noche, estaba con mis hermanos, los cuales se asustaron mucho, por el grado de magnitud del terremoto. Recuerdo que se cayeron todos los platos de mi cocina, y mi gato estuvo corriendo por toda la casa, y lo trágico fue que el terremoto ocurrió 2 veces en el mismo día. Nivel 3. Completado. Bueno, no quiero hacer el iceberg tan largo, así que dejaré la parte 3 para un próximo video. Espero de todo corazón que te haya gustado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Ya sabes que si te gustó mi trabajo puedes darle like y suscribirte a mi canal. Un abrazo inmenso.